Bueno, hola, licenciada Carolina, ¿cómo está? Silvia, ¿qué tal? Muy bien. Bien, Bienvenida. gracias. Pues aquí estamos hoy queriendo compartir con los estudiantes de Introducción a la Rehabilitación la experiencia que han tenido algunas personas o colegas de terapia funcional, pero que son parte de la rehabilitación o de ese proceso de rehabilitación, profesionales en el proceso de rehabilitación que fundamentales en las comunidades. La licenciada Carolina Juárez es egresada de la carrera de terapia funcional y también es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Católica de Honduras, y pues es originaria de Santa Bárbara, muy orgullosamente patepluma, Así es. ¿verdad? Y Sí. pues tenemos el grato pues honor de tenerla para que nos cuente esa experiencia que como estudiante en su momento empezó a querer tal vez impulsar, ¿no? Lo que era nuestra carrera y la rehabilitación en pro de las personas con discapacidad en su comunidad. Y eso pues va a enriquecer en este módulo o unidad que vamos a ver lo que es rehabilitación basada en la comunidad para los estudiantes tanto de terapia funcional como de fonoaudiología, de introducción a la rehabilitación, y que conozcan que no solamente existe nuestras profesiones en una ciudad, sino que hay necesidad en nuestro país y que definitivamente pues tenemos que dar pues una respuesta como futuros profesionales. Entonces, Así es. gracias por estar aquí. Bueno, y Silvia también como maestra de terapia funcional de esta clase, pues también vamos a estar aportando, que sé que tuvimos mucho que ver en Santa Bárbara y hemos tenido la experiencia de conocer esto, todo este camino, ¿no? Bueno, Lick, ¿cómo empezó usted de la parte de... Primero le voy a preguntar algo. ¿Por qué quiso estudiar terapia funcional? Desde ayer estoy dándole vueltas al asunto. No sé, yo creo que la rehabilitación fue algo que siempre estuvo, ¿verdad? No sabía el nombre y no sabía qué ni cómo, pero estaba ahí siempre. Yo me acuerdo que a mi mamá siempre me gustaba como andarle lo que ahora nosotros conocemos como masaje, ¿verdad? Darle masajes a mi mamá y toda esta cuestión, y los niños, y yo miraba los programas de Teletón, y yo no sabía qué era, pero yo sabía que yo tenía que ir por ahí. Y bueno, las cosas se van dando, ya Dios pone todo para uno, y una vez me acuerdo, viendo un noticiero de Tegucigalpa, salió de hecho un anuncio donde decían las personas que quieren estudiar rehabilitación, ¿verdad? Pueden llamar al número del San Felipe, era en ese entonces nuestra sede, nuestra facultad, y dieron el número. Entonces yo dije, eso es lo que quiero, ¿verdad? El nombre pues no me ha ayudado un poco a ubicarme, pero yo sabía que era algo relacionado con la rehabilitación de las personas, y sobre todo siempre me llamó la atención la parte infantil, ¿verdad? Por eso hasta el día de hoy siempre he ido como encaminándome en esa rama pediátrica. Y bueno, de ahí fue todo el proceso de la admisión, ¿verdad? Las entrevistas que anteriormente en aquellos años pues se hacían como mucho más específicas, ¿verdad? Bien personales. eh, Toda la entrevista. Yo pienso que eso es algo muy importante porque la población que nosotros vamos a atender es una población específica que necesita mucha demanda de nosotros, sobre todo en calidad humana. Y obviamente, ¿verdad? La parte profesional. Bueno, ya entrando a la carrera, pues
cuando nos tocó hacer la primera visita de RBC, yo me acuerdo que había una colega que estaba haciendo su servicio social acá. Yo me graduaba el siguiente año. Entonces venimos a darle apoyo a ella y yo empezaba a observar cómo era la diferencia, ¿verdad? De tener los centros de rehabilitación tan grandes donde nosotros hacíamos práctica en Tegucigalpa a venir a un lugar donde no había nada, ¿verdad? Entonces hicimos ese apoyo con la compañera y bueno, el siguiente año me tocó presentarme a mí. Me acuerdo y la licenciada Pérez se ríe de mi anécdota que yo tenía citado a los pacientes y le decía yo que yo rogaba porque el paciente no se presentara. Era, o sea, en ese momento donde uno se da cuenta de que ha llegado tan lejos y que tiene que enfrentar una población que demanda atención, ¿verdad? Y que tiene la plena confianza de que uno les va a ayudar. Entonces, bueno, ahí tocó hacer, desde buscar el cubículo acá en el hospital donde he vuelto actualmente, todo desde cero. Yo digo que siempre me ha tocado en los demás municipios donde he comenzado hacerlo desde cero. Y eso es algo bueno, ¿verdad? Porque uno lo va haciendo a su modo. Nadie más que nosotros como profesionales sabemos qué es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces era desde conseguir un lápiz hasta todo lo demás, el equipo, las colchonetas, la papelería, ¿verdad? Yo sé que en la carrera nos enseñan cómo evaluar, pero uno tiene que hacer su propio croquis de cómo evaluar, cómo hacer las preguntas, qué es lo que quiere buscar. Entonces, en la medida en que uno va exponiéndose a eso, va dándose cuenta de que sí sabe, ¿verdad? De que valió la pena todo el esfuerzo, todas las desveladas que en su momento se dieron para poder atender a la población. Y la paciente que esperaba que no llegara, llegó. Me acuerdo perfectamente de la señora, era una secuela de CB, ¿verdad? Y llegó, me tocó atenderla y pues desde entonces, desde el 2004, estoy en ese proceso de atender a la población con discapacidad en mi departamento porque soy la única persona que había desde ese entonces hasta hace pocos, 2 años atrás, ¿verdad? Para atender a toda la población. Entonces era una demanda muy grande, era una carrera que no era conocida, ¿verdad? Hasta el 2019, pienso yo, que a partir de ese año, siempre con el apoyo de la universidad y de ETEL, ¿verdad? De los compañeros que se iban a graduar en ese entonces, ya ha habido como un panorama diferente de lo que es la rehabilitación. Las autoridades también han visto con buenos ojos, ¿verdad? Poder atender a esta población que ha estado abandonada básicamente en los años anteriores. Entonces, desde entonces estamos trabajando en ello. Hemos hecho varias actividades, ¿verdad? En los años anteriores, las imágenes que estamos viendo. Hicimos teatro, ¿verdad? Porque era una manera como más fácil de poder explicarle a las personas, a la población. En esta ocasión estábamos dando un taller a las personas, a unos estudiantes de la Escuela Normal Mixta que existía acá en Santa Bárbara. Pudimos darle un panorama diferente a estas personas, a los estudiantes en su momento, con mucho teatro, ¿verdad? Yo creo que los hipotes eran muy aptos para eso y las cosas se fueron dando así, de una manera muy, muy fácil y lograron entender el mensaje en ese entonces. Además de hacer este tipo de actividades, trabajamos, involucramos a las personas con discapacidad. Hicimos también capacitaciones con el personal de enfermería de acá del Hospital de Santa Bárbara, que justamente ahorita que volví a ingresar acá me estaban preguntando que cuándo íbamos a volver a hacer otra de las capacitaciones. El personal de enfermería auxiliares básicamente
Se les enseñó en ese entonces el cuidado de los pacientes posparto, ¿verdad? De las pacientes posparto, del cuidado de pacientes encamados, ¿verdad? Porque aquí venía mucho paciente con secuela de SB y lo poco que se le hacía acá en el hospital, pues era lo del medicamento y estabilizarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con estas personas cuando se iban a la casa que no tenían una rehabilitación? Entonces tocó explicarles a las enfermeras qué era lo que se podía hacer, qué no hacer también, ¿verdad? Eso es importante para poderles explicar y dejarlas empoderadas a ellas sobre el manejo de este tipo de pacientes. Lo primero que se hizo en esto o en esa primera fase, que creo que pues es importante aclarar que la primera fase de rehabilitación basada en la comunidad, si una comunidad no está empoderada de lo que es discapacidad, es empezar por informar, por educar, por concientizar, por sensibilizar a la población. Yo diría, tal vez en todos esos aspectos o en esas poblaciones que son fundamentales, como en el caso enfermería, por ejemplo, ¿no? Para prevención de discapacidad. Ok, aquí tenemos otras fotos, creo que fueron ya de años posteriores. Bueno, aquí Posteriores. estamos en la clínica, creo que estábamos un poquito jovencitas ahí, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas otras colegas. Esta era la clínica, ¿no? ¿Cómo empezó esa gestión? Que también entender que rehabilitación basada en la comunidad no es llegar y poner un centro o llegar y poner una clínica, va más allá, ¿no? Pero muchas veces está la necesidad, yo diría en la mayor parte de nuestro país y sobre todo en lugares donde no existía dónde atender a esta población que tenía necesidad. Entonces, ¿cómo fue esa gestión para empezar a tener como por lo menos un lugar donde poder estar como profesional y ya, digamos, irnos a esa parte un poco más de atención? Bueno, primeramente era la solicitud en ese entonces de la institución para la universidad para optar nuevamente a que se le brindara un recurso en servicio social, ¿verdad? Para que ejerciéramos nosotros acá. El cubículo, como lo dice la licenciada, se van a encontrar con muchas dificultades, ¿verdad? No hay nada imposible, pero sí hay cuestiones que se van dando poco a poco con el tiempo. Aquí pues era, me acuerdo yo, como una bodega. Ahí tenían un montón de papeles, algo así. Entonces toca desde ir a desocupar el local donde vas a trabajar, bien pintarlo, conseguir las cosas, el equipo, las colchonetas, ¿verdad? Para poder empezar a trabajar con esta población. Tenía en ese entonces, bueno, todavía una gran demanda de niños, ¿verdad? Porque esto lo vino a arrojar después un estudio que hicieron los del posgrado de fisiatría. Santa Bárbara está en un corredor de mucha incidencia de discapacidad, ¿verdad? Entonces todos estos pacientitos, niños que son prematuros o que nacen con alguna asfixia, problemas en el parto, todo ese tipo de niños, entonces estaban sin atender. Recordemos que estos casos después, los que son más o menos leve, por decirlo así, van a repercutir a la escuela, ¿verdad? Cuando ya el niño entra a la escuela, entonces ya uno empieza a indagar y hay pacientes que encontramos mucho las historias de estos niños que habían sido hospitalizados o que habían tenido algún problema al nacer. Y pues en algunos casos esos son los resultados o las consecuencias de lo que pasó y de la no atención de esos niños, de la estimulación temprana y todo lo que conlleva ese tipo de atención. Que el componente de salud, por decirlo así, era una de las primeras cosas, la parte de atención. Propiamente en esto había cero atención a dar algo ya de servicio, ¿no? Me llama la Era un poco de... Sí. Bueno, y otra cuestión que me pasó a mí en esos años era el hecho
de estar en un aula de clases, ¿verdad? De atender a los pacientes, de volver al aula de clases y poder preguntar, profesora, mire, en tal lugar tuve una paciente que esto y esto y esto, pero pasaba otra cosa, ¿verdad? El poder preguntar. Cuando a mí me tocó venir acá, yo no tenía a quién preguntar, ¿verdad? Y la única manera de cómo poder hacer una pregunta era haciendo una llamada a un número fijo que había en el Hospital San Felipe. Entonces, este tipo de actividades, ¿verdad? Cuando se refuerza el profesional en estos, bueno, ahora la comunicación es mucho más fácil, ¿verdad? Un video por WhatsApp y ya está. Pero, o sea, yo en ese momento tenía una y mil preguntas que aproveché a preguntarle a las licenciadas en ese momento, ¿verdad? Nuestras maestras, qué era lo que pasaba con esos niños. Con el tiempo, ¿verdad? Con la experiencia, uno va también dándose cuenta de que hay otras patologías que no se ven en su momento, ¿verdad? Y que también hay médicos, hay especialistas que tampoco conocen mucho del área. Entonces, no hay que sentirse mal, ¿verdad? Si uno no sabe qué hacer en ese momento, porque pueden preguntar y ahora con la tecnología, pues eso ayuda más a solventar las dudas que uno tiene. Pero aviéntense, pregunten, metan la pata, vuelvan a estudiar, vuelvan a leer. Eso no es problema. Problema es saber que no sabe, que uno no se acuerda de algo y no irlo a buscar o no capacitarte, ¿verdad? No sé qué ibas a decir, licenciada. Me acuerdo de una actividad que se hizo justamente ya cuando había un reconocimiento de lo que era terapia y rehabilitación, que existía algo, ¿no? Que no solo era masaje o atención, sino que iba más allá, incluso ya empezar a buscar apoyo de otras disciplinas, psicología, había mucha parte, la parte, ¿verdad?, emocional, cómo se afecta en una discapacidad, y no digamos los problemas de comunicación, de lenguaje, que hasta el sol de hoy es una necesidad de país y que yo creo que hablando de la población infantil, y no solo de la infantil, lógicamente, pero sí es una donde más se mira, ¿no? Este tipo de necesidades en las comunidades. Se necesita el profesional de fonoaudiología para esta parte, ¿verdad? Pero igual hay otras áreas que ya empezaron a incursionar y ahora yo miro pues, a colegas que están trabajando con la selección de Honduras o en los equipos, ¿no? de fútbol o de otros deportes, no solamente de fútbol. Y aquí justamente también se tuvo los estudiantes que pudieron ir a la comunidad tuvieron la oportunidad de trabajar con el equipo de Gualala, si no me equivoco. Sí, así es. Una experiencia muy bonita, es lo que dice la licenciada, es el hecho de que poco a poco uno se va metiendo en otras áreas que no parecen que tienen que ver con la rehabilitación, pero en realidad sí, ¿verdad? Esta actividad fue realizada por los compañeros, por los colegas nuestros, y era básicamente para atender una población de futbolistas. En ese momento, pues, habíamos agarrado un equipo de fútbol que era un hospital completo. Yo no sé esos hipotes cómo jugaban, ¿verdad? Porque como no les gusta hacer calentamiento ni estiramiento, entonces toda la prevención no existía. Entonces había muchísimas lesiones de tendón, de ligamentos, de todo lo que ustedes quieran. Entonces era muy bonito el poder rehabilitar a aquellos muchachos que habían perdido la esperanza de poder volver a jugar en un partido. Y de hecho, los capacitamos a todos, los recuperamos, le echamos ganas, siempre el apoyo psicológico, como dice la licenciada también, ¿verdad? Es importante en este tipo de pacientes y pues realmente
es emocionante para mí poderles comentar de que este fue un equipo que ascendió, ¿verdad? No sé mucho de fútbol, pero sí estaba en una liga menor y logró ascender a una liga superior. Y pues los hipotes estaban muy contentos con nosotros. El que está ahí, el señor, era el director de los hipotes. Y bien, hasta el sol de hoy hay algunos que todavía me los encuentro y recuerdan con muy buena actitud todo el trabajo que nosotros pudimos realizar en ese entonces. Y aquí se les estaba enseñando, de hecho, el drama ha sido parte de, la dramatización ha sido parte de la enseñanza en las comunidades, porque las personas hay que hablarles de una perspectiva bastante sencilla, ¿no? Y hacerles entender, digamos, esto del calentamiento, qué pasaba si no calentaba o qué pasaba, había esas lesiones se iban, digamos, aumentando, ¿no? Y lo mismo pasó en otras, bueno, y aquí ya le voy a pedir un poco, las fotos son sacadas del baúl de los recuerdos, ¿verdad? Así que no, eso eran cámaras en aquel entonces donde no, pues no Sí. teníamos celulares ni nada. No la podíamos borrar. No las podíamos borrar, así que aquí por eso las estamos presentando y aquí yo sí quiero tal vez que nos apoye un poco la licenciada Silvia porque justo ella fue parte de esta promoción donde fuimos a San Nicolás. Se empezó en Santa Bárbara haciendo toda esta parte de reunir, de hacer capacitaciones tanto a personal de la alcaldía, de las comunidades, promotores de salud, y se empezó a tener ya una presencia de terapia funcional o de la universidad en el ámbito de la rehabilitación, pero y después ya nos empezamos como a expandir, ¿verdad? Y creo que también Carolina empezó a irse ya a Colinas, a Arada, a otros municipios que se dieron cuenta que había un profesional de la rehabilitación en el departamento y que había una necesidad y posiblemente ya estaban haciendo algunas actividades, la misma comunidad que se había empoderado del sector discapacidad o las mismas personas con discapacidad de la problemática de atención y otras problemáticas que conlleva esto. Y fuimos a Santa Bárbara, fue otro de las visitas que hicimos. Silvia, ¿cuál fue la experiencia en esta área ya con San Nicolás? Sí, nosotros estábamos en tercer año cuando fuimos a San Nicolás y fue una experiencia bonita, porque lo que fuimos fue a la comunidad como a preparar los líderes que iban a ser los que iban a implementar esta estrategia. Entonces sí utilizamos mucho, porque la gente se divierte y aprende, ¿verdad? Cuando hacen obras y demás, ¿verdad? Mis compañeros eran buenísimos, ¿verdad? Yo, la verdad que no salía en eso porque yo para eso no nací para eso, ¿verdad? Me daba risa cuando los miraba ellos porque actuaban muy bien. Y la gente tomó con muy buen agrado los conocimientos que les dimos. Nos atrevimos a darles desde, me acuerdo que un poco de anatomía para que entendieran como el cuerpo humano en la normalidad. Y la gente nos entendió muy bien y fue una experiencia bonita que todos, o sea, todo el grupo se dio cuenta también las capacidades que tenían nosotros como estudiantes, ¿verdad? Y la comunidad también ya se empezaba a ver, ¿verdad? Tanto familiares como las mismas personas con discapacidad, que ellos ya estaban tomando como por decir esa bandera para poder empezar a implementar esta estrategia. Una semana completa estuvimos y hicimos todo un plan de trabajo para que la comunidad pudiera como concientizarse. Y es importante que entiendan que cuando hablamos de rehabilitación, como le tocó a la licenciada Carolina ser la única, puede ser que a ellos, ¿verdad? Los estudiantes también de fonoaudiología, les toque ser como el único profesional de rehabilitación. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Los que van a tener que llevar, por decir, esa banderita, ¿verdad? Igual que si les toca, como a la licenciada Carolina, ser los referentes, los de terapia funcional, ¿verdad? Y es una experiencia realmente bonita. Sí, ¿no? Y son actividades que se hacen en esa parte inicial, ¿no? De trabajar con la comunidad como por parte de la estrategia, porque entender también que
La orientación basada en la comunidad, volvemos a insistir, aquí se le da una pincelada en la clase de introducción, creo que lo vamos entendiendo a medida que va pasando el tiempo, y que vamos adquiriendo el conocimiento ya, pero se hace mucha sensibilización a través de también actividades en donde pongan a las otras personas en los pies de las personas con discapacidad. Me recuerdo de esta actividad que se realizó ahí mismo en el parque que ahora, por cierto, está muy bonito, el parque de San Nicolás, lo han remodelado con ese árbol tan lindo, histórico, de más de 100 años. Que tiene, y no es que estoy haciendo propaganda, pero pues es Honduras y también hay que sacar pecho de lo que tenemos como Claro. hondureños. Y era muy bonito porque había muchas barreras arquitectónicas y me he fijado ya últimamente, hablando de la accesibilidad, que es una partecita muy chiquita de lo que es rehabilitación basada en la comunidad, se ha logrado que varios lugares en donde yo sé que también Carolina ha tenido mucho que ver, porque ha capacitado gente o porque ha tenido esa influencia, ¿no? Positiva en la comunidad, en diferentes municipios, ya se han eliminado ciertas barreras donde ya encontramos rampas, encontramos barandales, encontramos algunas ya pues adaptado, ¿no? Hacia a las personas. Y en este caso, pues se hizo esa con la gente que estaba participando en el taller, que si no más recuerdo, había personal de salud, habían maestros y creo que también familiares de personas con discapacidad. Se les hizo una sensibilización, que es muy común, se les taparon los ojos, a otros tal vez se les amarra, en algunas ocasiones hemos amarrado alguna parte del cuerpo, para usar muletas, sillas de ruedas, y que prueben un ratito lo que es tener una limitación, en este caso física, ¿no? O sensorial, ¿no? Es muy interesante porque creo que hasta como profesionales y estudiantes hacer ese cambio en la mentalidad de las personas es bien importante. Otro punto que yo quisiera abordar es justamente, yo espero que no, después no parte de la risa, la diversión, creo que rehabilitación es muy alegre, y parte de estos dramas también es llevar lo que se tiene culturalmente. Y una de las cosas que se maneja mucho es la parte de los curanderos o la parte de los, bueno, no, depende del lugar, ¿verdad? Si se le llama, o de algunas medicinas naturales que a veces se utilizan para problemas que realmente con un proceso de rehabilitación pueden salir adelante, ¿no? O incluso hay mucha superstición de que la discapacidad es un castigo divino, o que pues hay algo más espiritual en todo esto. Entonces también la parte cultural, ¿cómo la ha manejado Carolina en ese aspecto? Pues sabemos que Santa Bárbara también tiene muy fuerte esta parte. Bueno, al inicio, como mencionaba Silvia, ¿verdad? El hecho de ser la primera opción que había, bueno, yo luchaba aquí contra toda una cultura, ¿verdad? Hay mucho intrusismo, ¿verdad? Personas que dicen que pueden curar o que pueden mejorar una situación y pues a veces, desgraciadamente, lo que hacen es agravar, ¿verdad? Este tipo de patología, que realmente si se hacen las actividades o siguen las indicaciones que uno les da, pues estos pacientes fácilmente pueden salir. El tema cultural, pues muy arraigado, ¿verdad? Aquí hay muchas costumbres, muchas personas que siguen creyendo todavía en estos temas de medicina natural, que no es malo, ¿verdad? Pero digamos que hay cosas que no se van a mejorar de esa manera, sino que hay explicaciones científicas que lo van a solucionar, ¿verdad? Entonces, para eso estamos nosotros, para poder darles todas las indicaciones a las personas y ver de que sí se puede mejorar haciendo cosas básicas en la comunidad. Es el otro punto del cual RBC también es importante porque
nosotros al venir a la comunidad, al ponernos en los pies de los pacientes, pues vemos con qué cuentan y en esa medida pues poderles decir, bueno, entonces usted tiene 2 palitos, 2 carrizos, 2 pedazos de tubo, haga una polea. ¿Cómo la va a hacer? Amarre 2 palitos en una cuerda y cuélguela, ¿verdad? No necesitamos tener tanta tecnología para poder hacer rehabilitación. Y eso es algo muy importante de lo que nosotros también nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de actividades, ¿verdad? Que necesitamos trabajar con las cosas que están a la mano del paciente, porque no podemos venir a darles tecnología si sabemos que no lo van a realizar. Entonces, hay muchas cosas que en rehabilitación se pueden hacer y se pueden lograr con las cosas que el paciente puede tener en la casa. Es muy importante, ¿verdad? Con los niños también. Eso es algo que siempre me ha gustado a mí, poder orientar a la madre, ¿verdad? Y asegurarme de que se vaya clara en todas las instrucciones para que pueda trabajar con el niño. Porque a la larga, los rehabilitadores de los pacientes son la familia, no es uno. Entonces hay que asegurarse de que ellos puedan entender y de que uno pueda darle las herramientas factibles para que él pueda trabajar. 2019. 2019, bueno, nos saltamos un montón de años y muchas experiencias, pero Sí. creo que la idea de esta, pues conversar, ¿no? Y darlo a conocer a través de este medio ahora, pues a través de la pandemia, que ha sido también otro aprendizaje. Tenemos pues muchos años de muchos esfuerzos, de muchos, yo diría, cosas muy, muy impactantes, negativas, como cerrar, por ejemplo, la clínica donde estaba funcionando este cubículo, ¿no? Donde se le brindaba atención, el hecho de repente no recibir el apoyo que se debe de recibir de parte de los gobiernos que han pasado, porque esto De las autoridades. de las autoridades en general, sí, a través del tiempo, sí, pero ya creo que la parte de inclusión, ¿no? Y de todo este tipo de estrategias, pues llega un momento en que hay fruto. Y creo que pues ahorita la pandemia nos ha detenido en poder regresar a Santa Bárbara, que esperemos lo podamos hacer cuando ya todo esto vaya menguando, ¿no? Y que ha sido un stop en todo esto. Pero bueno, la importancia también del apoyo que se ha podido tener en Santa Bárbara de la universidad y cómo ahora dónde está, qué está pasando en Santa Bárbara, cuántos municipios ya conocen de rehabilitación, o sea, cuál es la diferencia entre desde el 2003 para acá, que ya casi son 20 años, son 18 años, ya tenemos algo de recorrido. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Voy a ir poniendo las imágenes un poco para que pues también vayamos viendo algunas cosas, ¿no? Pues los cambios son grandes. Yo digo que en el 2019 fue uno de los años que realmente despertó, ¿verdad? La visión de la rehabilitación en los municipios. En ese entonces se programó una jornada de atención, siempre la ayuda de la universidad, ¿verdad? De la carrera de terapia funcional y de ETEL específicamente, nunca nos ha fallado. O sea, nosotros necesitamos algo y yo sé que sin lugar a dudas vamos a tener una respuesta por parte de las autoridades. En ese momento, pues se abrió como esa lucita, esa brecha en 5 municipios simultáneamente, ¿verdad? Fue una semana muy productiva donde se les atendió en las comunidades a los pacientes, ¿verdad? Hubo toda una programación de los hipotes. Ahorita hay una ventaja, ¿verdad? Con la cantidad de egresados que hay en nuestros años, ¿verdad, Silvia? Éramos contados con las manos de los dedos, yo creo que nos sobraban dedos todavía. Pero ahora, gracias a Dios, la rehabilitación ha tenido un crecimiento increíble. Y bueno, eso se ve reflejado ahora en nuestras comunidades. Entonces, aprovechando todo este potencial de jóvenes, ¿verdad? Que vienen a trabajar, a atender esta población que tanto lo necesita,
Pues en el 2019 se logró realizar esta jornada de atención a pacientes. Miramos más de 500 personas, yo creo, en un lapso de 3 días. Atenderlos, darles plan en casa, evaluarlos profesionalmente, ¿verdad? Que es algo que siempre yo he estado pues poniendo ese punto ahí de que seamos profesionales, ¿verdad? Porque aquí hay mucho empirismo. Entonces nosotros tenemos que trabajar y darle a la gente pues lo mejor. Y siendo profesionales, trayendo personal profesional es como lo vamos a lograr. El municipio de Santa Bárbara, como somos cabecera también, pues fue la sede para la organización de todos los demás municipios. Estuvimos en Trinidad, en Atima, en San Vicente, Concepción Sur, Zacapa y acá, ¿verdad? Santa Bárbara. Todos esos lugares los abordamos. Importante el hecho de poder traer los profesionales a los lugares donde van a venir a trabajar, ¿verdad? Y que se den cuenta de que tenemos estos campos, esta población que está ansiosa por recibir atención de parte nuestra. Y bueno, muy buenos resultados, ¿verdad? En toda la jornada. Lo que nosotros queríamos en ese entonces era poder abrir, ¿verdad? Ese espacio para que los alcaldes, las autoridades se dieran cuenta de que existe esta población que básicamente ha estado olvidada y que necesita ser atendida. Y nosotros teníamos el personal, las ganas y todo el profesionalismo, ¿verdad? Que en ese entonces también nos acompañó, parte del equipo fueron los estudiantes del posgrado de fisiatría, que de hecho fue la primera vez que un fisiatra pisó tierra patepluma, ¿verdad? Entonces era una oportunidad de aprovechar para poder atender a todas estas personas. Vino gente de todos lados, encamados, en sillas de rueda, en muletas, caminando, de todo, ¿verdad? La programación se hizo para poder estar atendiendo en los 5 municipios simultáneamente y los resultados fueron muy buenos. Importante, ¿verdad? Ahí vemos a la alcaldesa de Santa Bárbara, que yo digo que ella siempre ha sido una de las personas con el esposo que siempre ha visto la población de discapacidad, ¿verdad? No sé por qué, pero siempre ha estado dentro de su agenda poder atender este tipo de población. Ahí mirábamos al doctor. ¿Y cómo se atiende, verdad? Cómo se atiende también, o sea que la verdad es que se trabaja con tecnología simplificada, que es otra de las características sí. de RBC. Y esta es una primera fase, o sea, aquí fue una brigada para aperturar algo, pero volvemos a insistir, la RBC va más allá, ¿no? Este es como lo que puede tocar a la mayoría y que todavía creo que en muchos lugares podemos estar en esta fase, ¿no? Aquí sí me recuerdo de esta otra actividad que hicimos, fuimos a la UPN de Santa Bárbara, estuvimos con los estudiantes de educación especial y ahí volvemos a armar ese hilo, ¿no? De lo importante que es tener un equipo interdisciplinario. En rehabilitación, ¿no? Aquí estamos en otra comunidad, sí, ¿verdad? Creo que Concepción, sí. En Concepción. Donde también es otro de los municipios que ya actualmente se está dando atención y que se ha preocupado por las personas con discapacidad. Sí. ¿Verdad? ¿En qué municipio se ha ido a hacer? ¿Cuántos municipios se han trabajado o ya tienen algo relacionado con la atención a discapacidad o por lo menos que ya se ha tenido algún tipo de apoyo? Bueno, en el 2004 que yo empecé, solo era acá. Para ahorita, estas fechas, a raíz de esta visita del 2019, hay 6 municipios que tienen permanencia o tienen un espacio para poder atender a estas personas con discapacidad.
¿verdad? Entonces, ese era nuestro objetivo, el poder ir sembrando un granito de arena y ver cómo a la larga esto va germinando, ¿verdad? Con apoyo de las autoridades, ¿verdad? En ese momento todos los alcaldes de los municipios donde nosotros anduvimos estuvieron anuentes a podernos apoyar, ¿verdad? Con todas las actividades, el apoyo para los hipotes, la alimentación, el transporte, todo, ¿verdad? Entonces es importante poder hacer y ver que las personas con discapacidad tienen una parte importante para la atención de nosotros. Son personas que nosotros decíamos, bueno, ¿y aquí de dónde salió tanta gente? ¿Verdad? Entonces, ver que la necesidad existe y poder ir a atender y solventar, eso es muy gratificante. Y la población realmente lo agradece y se sigue continuando, ¿verdad? Que eso es lo importante, lo que nosotros buscábamos en ese momento, el poder darle una continuidad a todos estos pacientes y ahora se está haciendo, se está logrando. Y vemos aquí, pues en los videos era impresionante las personas que llegaban también a estas brigadas de rehabilitación y donde muchas veces también se esperan medicamentos, pero rehabilitación casi no trabaja con medicamentos. Entonces, hacer cambiar esa mentalidad o modificarla en donde decirle, no, mire, si mejora su postura o si no escucha con los audífonos muy fuertes, usted va a tener una mejor calidad pues en toda la parte auditiva o adultos mayores. Pienso que también es otro de los que han sido favorecidos, Lica, Sí. En lo que es rehabilitación basada en la comunidad, ¿sí? Sí, todas las áreas. Con el adulto mayor también tuvimos un empuje bastante grande. Aquí en Santa Bárbara hay un asilo, ¿verdad? Y a raíz de esto, pues durante el servicio social de los compañeros, se logró poder implementar una área de terapia ocupacional para los abuelos que están internos en el asilo. Y bueno, los resultados son increíbles. O sea, el hecho de poder ver una expresión de un abuelo, una sonrisa y decir, ve, mire que el abuelo no se paraba y ahora se para. ¿Por qué lo habían sentado en una silla? Pues ya saber, no sabemos, ¿verdad? Pero resulta que esta persona podía caminar, podía levantar los brazos, podía comer solo, solamente era de ponerle una tabla en la silla o no sé, son cosas mínimas, ¿verdad? Poder hacer con tubos de PVC un bastón y evitar que el paciente ande con un palo, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que motivan a seguir. Todas las áreas, yo pienso, licenciada, que en ese momento y actualmente se fortalecieron, ¿verdad? El área infantil, el adulto mayor, toda la fuerza, los pacientes que están en su fuerza productiva, mejorando, ¿verdad? El hecho de que un paciente le diga a usted, puchica, llevo 15 años con este dolor y jamás se me había quitado, ¿verdad? Y ahora ya se me quitó. Y básicamente fue darle corrección de postura, higiene de columna, ¿verdad? Ejercicios en casa. Ese es el tipo de cosas que uno lo hacen seguir adelante, ¿verdad? Y obviamente necesita el apoyo de las autoridades, porque uno solo es bien difícil. No es imposible, ¿verdad? Eso no se metan esa palabra en su cabeza, por favor. Imposible no es. ¿Va a tardar un poquito? Sí, puede ser, pero siempre hagan la lucha, ¿verdad? Aquí estábamos capacitando maestros. Recordemos que la población infantil viene a repercutir o a dar luz ahí a los problemas cuando ya están en la etapa escolar, ¿verdad? Preparatoria, primer nivel básico. Ahí es donde empiezan los niños, que este niño mire que se cae, que este niño parece que no escucha, que este niño parece que no mira, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de población, de personal, hay que irlo capacitando para que ellos también sean
nuestros ojos en las comunidades, ¿verdad? Porque recordemos que los maestros o los enfermeros son los que van al lugar también. Entonces, que ellos sean los veedores de estos pacientes y puedan buscar una atención más pronta y profesional. Muy bien. Bueno, la verdad es que creo que nos podríamos quedar mucho trabajando, hablando, ¿no? Y de las experiencias que todos hemos tenido, pero pienso que pues una de las grandes cosas que siempre pues vamos a tener en cuenta es que hay una gran necesidad en nuestra Honduras y que como profesionales de rehabilitación, no importa en qué área estemos, tenemos que contribuir y tenemos ese compromiso y sobre todo, pues estamos siendo egresados también de una universidad pública y nos debemos pues a nuestra población, ¿no? A nuestra Honduras, a los hondureños como tal y sobre todo a las personas también con discapacidad que están pues en todos estos sectores, ¿no? Voy a dejar de compartir. Y bueno, Sí. le agradecemos mucho a la licenciada pues Juárez, ¿verdad? Por estar con nosotros y por también pues darnos esos pequeños pues comentarios y experiencias que como a muchos posiblemente les va a tocar iniciar. Así que, bueno, primero Silvia, tal vez dar algunas palabras ya para cerrar y dejamos que cierre después la licenciada Carolina. Sí, muy bien. Muchas gracias. Un gusto verla después de unos cuantos años, ¿verdad? Sigue igualita, por Igual. cierto. Gracias. Y son experiencias bonitas. Yo creo que parte de lo que tienen que ver como una oportunidad todas estas actividades, por ejemplo, los muchachos que fueron a hacer esta brigada, les tocó hacer servicio social, ¿verdad? Ya como egresados en estas comunidades. Y Sí. Yo algunos creo que se es bonito quedaron. llevar como todo el proceso, exactamente, tener como la oportunidad de vivir todo ese proceso. Entonces, muy buenas las experiencias, espero muy pronto estar por esos rumbos Claro para que sí. comer de esas rosquillas que para mi gusto son de las mejores de Honduras, ¿verdad? Oiga, licenciada. A mí me gustan mucho, ¿verdad? Pero todas son mías, todas son mías. Ok, está bien, está bien. Sí, Compartimos, sí, correcto. ¿verdad? Entonces espero tener la oportunidad de volver a trabajar con ella, ¿verdad? Muy agradable. Toda la comunidad, ¿verdad? Y el trabajo que se hace ahí es una gran satisfacción con la que regresan tanto estudiantes como docentes, ¿verdad? De estas actividades. Sí. Y pues que ya vayan teniendo una visión y esperemos que ya en las siguientes brigadas vaya terapia funcional, vaya fonoaudiología, ¿verdad? Y vaya también ya el posgrado, ¿verdad? Para que ya estemos como más integrados ese equipo El equipo. interdisciplinario. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, licenciada Carolina. Un gusto enorme, siempre a la orden. Cuando se trata de poder apoyar a nuestra población, cuenten conmigo, ¿verdad? De parte de nuestro querido pueblo Patepluma, siempre agradecidos con la universidad, con usted, licenciada Maldonado, por siempre estar ahí, ¿verdad? Apoyando a toda esta población que tanto lo necesita. Y bueno, a los hipotes poderles decir que no tengan miedo, que estudien, que se preparen, que vayan con todo. Ayer, cuando me comentaba la licenciada de poder explicar mi experiencia, yo pensaba en qué fue lo más difícil que a mí me tocó. Y realmente busqué y no encontré nada difícil. Hay cosas que se tardan un poco más, eso sí, ¿verdad? Y necesitamos echar mano del médico, de la enfermera, del líder, del promotor de salud, de todo el mundo. Pero cosas difíciles no hay. No hay. Yo se los puedo decir. Y vean que yo he hecho ya en varias comunidades poder poner ese granito y ver cómo eso va creciendo. Es muy, muy gratificante, ¿verdad? La población lo agradece mucho. Hay gente que te trae un pataste, te trae una bolsa de naranjas, te trae pan,
de todo lo que puedan imaginarse en estos pueblos le traen a uno la gente. Y esa es la gratificación más grande, el poder ver, ¿verdad? Aquella persona que no caminaba y te dice con sus lágrimas en sus ojos, gracias, yo por usted volví a caminar, ¿verdad? Esas son experiencias que a uno le impulsan a salir adelante y que uno recuerda cuando a veces está un poco cabizbajo y dice, ay, esto no me salió, me equivoqué, híjole, ¿verdad? No debía hacerlo así. Sigan adelante, no hay nada imposible, mentalícense, sigan estudiando, capacítense, ¿verdad? Pregunten, equivóquense, pero nunca se detengan. Yo los espero acá con 1000 rosquillas, con el corazón abierto, con un corazón de junco, como dice nuestro logo de Santa Bárbara. La población de fonoaudiología, pues yo la estoy esperando con ansias. Hay muchísima población, ¿verdad?, que poder atender en esta rama y siempre son bienvenidos y los estoy esperando para que me puedan ayudar con la población acá. Qué bien. Ya, qué bueno que ya no esperen tanto a terapia funcional, porque ya se dejó algo encaminado. Y bueno, Sí. definitivamente para cerrar, ahorita lastimosamente la pandemia ha limitado mucho este tipo de actividades que sabemos que es una deuda, creo que tenemos como universidad y como profesionales o docentes, que no la van a poder tener, ¿verdad? Ahorita, pero sí buscarla. Yo creo que ese es otro punto importante, buscar este tipo de oportunidades, este tipo de experiencias, aunque no nos haya tocado en la universidad. De hecho, a todas nos ha tocado experiencias no en la universidad, sino que posterior es donde más aprendemos. Así que sí, creo que justamente ese mensaje me gustó mucho, no ver que hay dificultades, sino más bien buscar siempre las soluciones para seguir adelante. Y aquí de poquito en poquito se fue teniendo ese apoyo y bueno, de hecho yo sé que ahora ya hay también un centro comunitario de Teletón, acaba de iniciar este 2021 y eso refleja mucho, ¿no? La necesidad que hay y ya llega a fortalecer todo lo demás que se ha estado realizando a nivel. Creo que nos faltó también mencionar que está Tima, que es otro de los municipios donde también tienen centro de rehabilitación y que son, bueno, para llegar ahí es una odisea completa y no se puede llegar en un carrito normal, digámoslo así, ¿verdad? Entonces son lugares muy, muy lejanos que este tipo de estrategias ayudan mucho para poder fortalecer al sector discapacidad en cuanto al proceso de rehabilitación y lógicamente a la inclusión, que es lo que al final buscamos, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias a las dos por compartir sus experiencias y bueno, esperamos que también pues esto sirva de motivación para nuestros estudiantes de las carreras que están en el Departamento de Rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias. Gracias. Gracias.